El sonido del teléfono vibrando me arrancó de mi sueño pesado. Con la vista borrosa, lo tomé y vi el nombre de Leo en la pantalla. Respiré hondo, sintiendo que el aire se me atascaba en la garganta. Había sido otro de esos días en los que me despertaba sin ganas, con la cabeza llena de pensamientos que no quería enfrentar. En vez de la palabra buenos días, le envié un simple ¿qué pasa? Al instante, me respondió, estoy ocupado, no me esperes. No me sorprendió. Lo peor de todo es que ya ni me dolía. A veces, la indiferencia duele más que cualquier grito. Me levanté de la cama, el frío del piso me caló los huesos. Mis pies desnudos se movieron lentamente hacia la cocina. Él estaba en su habitual viaje de negocios, o eso decía. Sin embargo, la casa siempre me parecía más vacía cuando él no estaba, como si la soledad pudiera absorberme por completo. Cada vez me sentía más pequeña y menos importante. Al menos en la panadería, todo tenía un propósito. El olor a pan recién horneado me alcanzó desde la cocina. Acaricié la superficie de la mesa, aún oliendo a harina, y sentí un leve consuelo. El calor del horno, la familiaridad de la masa, siempre era mi único refugio. Tomé la bolsa de harina y la dejé caer sobre la mesa, dejando que el polvo blanco se esparciera como un manto. Me centré en lo que tenía entre mis manos, la masa, el rodillo, los ingredientes que conocía al detalle. Amaba ese momento, la textura suave entre mis dedos, la forma en que la masa se moldeaba según mi voluntad. Era lo único que podía controlar. Cuando estaba en el negocio, no había lugar para las distracciones. No había espacio para pensar en él ni en su ausencia. Todo el estrés de la vida diaria se evaporaba mientras amasar era todo lo que importaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que tal vez las cosas iban a ser diferentes esta vez, una figura conocida apareció por la puerta de la panadería. La campanilla sonó suavemente y la luz que entraba por la ventana iluminó a la señora Patricia, la vecina. Me había sorprendido verla tan temprano, ya que normalmente solo venía a última hora de la mañana. Buenos días, Eva, saludó con una voz alegre que cortó el hilo de mis pensamientos. He estado deseando probar tus nuevos croissants. La vi con una sonrisa sincera, y por un momento me sentí algo aliviada, como si la normalidad de la vida de alguien más me ofreciera un breve respiro. Pero pronto, una sensación incómoda comenzó a formarse en mi pecho. Me vi sonriendo y asintiendo, pero algo en mi interior se apretaba. Gracias, Patricia. ¿Qué tal va todo? Respondí sin poder evitar que una sombra de cansancio se colara en mi voz. Ella parecía no notarlo. ¿Todo bien, querida? ¿Y tú? ¿Qué tal todo? ¿Sigues tan a tope con la panadería? La conversación fluía con naturalidad, pero yo ya estaba mirando hacia otro lugar, al frente, al espacio que compartíamos y a la cantidad de gente que iba y venía. Mi mente ya no estaba allí, sino con él, con las palabras que no dije y los silencios que se extendían entre nosotros. La señora Patricia comenzó a contarme sobre la última fiesta en la que estuvo. Sin embargo, mi mente no la escuchaba. Me esforzaba por sonreír y asentir, pero mis pensamientos se mantenían atrapados en la misma oscuridad. Estaba cansada. Cansada de las mentiras, de las excusas, de la indiferencia. La panadería, por mucho que me trajera consuelo, no podía salvarme de la sensación de vacío que sentía en casa. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos nuevamente. Un mensaje de Leo. Llegaré tarde, tengo mucho trabajo. Me quedé mirando la pantalla, la rabia se apoderó de mí al instante. ¿Cuánto tiempo iba a seguir soportando todo esto? De repente, todo me pareció tan inútil. Mi vida en casa, mi matrimonio, siempre lo mismo. Un ciclo interminable de promesas rotas y gestos vacíos. Hace tiempo que había dejado de luchar, de pedir explicaciones. Al principio, me hacía preguntas, trataba de encontrar respuestas, pero luego entendí que él nunca las iba a dar. El amor se había convertido en una rutina sin color, como la masa que estaba amasando una y otra vez, siempre igual, sin cambiar. Patricia me interrumpió con su risa ligera, y por un momento me sentí fuera de lugar. ¿Cómo era posible que ella no lo notara? Que no viera lo que estaba pasando. Pero no le dije nada. Nadie lo notaba.
Nadie sabía que, dentro de mí, ya había decidido que no quería seguir en esa prisión emocional. No podía seguir fingiendo. No era una mujer feliz. No lo había sido en mucho tiempo. Finalmente, Patricia se fue, dejándome sola con mis pensamientos. Pasé varias horas trabajando y cuando la panadería comenzó a vaciarse, me senté por un momento en una de las sillas, mirando a través de la ventana. El sol ya estaba comenzando a bajar, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Pero el calor que sentí no era el del atardecer, sino el de una determinación que se iba forjando dentro de mí. Ya no más. Ya no más. Esa noche, después de cerrar la tienda, me dirigí hacia la casa de Leo. La puerta estaba cerrada, como siempre, y el silencio me golpeó en la cara cuando entré. No había nadie. Ni una palabra. Estaba vacío, tal como me sentía. De alguna manera, sentí que no podía seguir allí, que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran solas. Lo encontré en el comedor, mirando el teléfono, como si no le importara nada. Al principio, pensé en confrontarlo, decirle todo lo que llevaba dentro, pero el miedo a lo que pudiera suceder me hizo quedarme quieta. Decidí que esa noche sería diferente. Tenía un plan, algo que había estado dando vueltas en mi mente durante días, y sabía que estaba lista para dar el primer paso. Mi vida no iba a seguir siendo un cuento de pasividad. En ese momento, Leo levantó la cabeza y me miró con su mirada fría, como si no le importara que estuviera allí. ¿Vas a quedarte ahí parada todo el día?, me preguntó con desdén. Sentí el peso de sus palabras, pero ya no me dolían. Esta vez era yo quien iba a tomar las riendas. Sin decir una palabra, me di la vuelta y subí las escaleras. No había vuelta atrás. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, pero esta vez era por la decisión que estaba tomando, no por el miedo. Al llegar a la habitación, me detuve frente al espejo, observando mi reflejo con atención. Había estado ignorándome durante tanto tiempo. Mi cara mostraba los signos del agotamiento, las arrugas de preocupación y el cansancio profundo que se había instalado en mi vida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que nunca había sentido: fuerza. Esa sensación extraña de tener el control sobre lo que sucedería a continuación. Ya no importaba lo que él pensara. Ya no importaba cómo él me mirara o qué expectativas tenía de mí. Me senté frente a mi escritorio, donde mi computadora estaba abierta con el archivo de mi proyecto personal. El plan. Un plan que había comenzado a escribir semanas atrás, cuando la idea de cambiar de vida parecía un sueño lejano. Pero ahora, ese sueño estaba al alcance de mis manos. Cerrar la panadería, poner mi nombre en algo que no estuviera atado a la relación rota con Leo. Convertirme en algo más. Más que la mujer que amasa pan y permanece en la sombra. La idea de abrir una nueva panadería en un lugar mejor, en una zona de la ciudad que nunca había considerado, me emocionaba. Ya había hecho algunas consultas, pero la decisión final dependía de mí. Estaba lista para dar el salto. Una vida sin depender de él, sin vivir a la sombra de su desprecio. Sin ser simplemente una esposa olvidada, una mujer desechada. Yo era más que eso. Sabía que lo era. De repente, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Lo primero que pensé fue que era Leo, pero al mirar la pantalla del teléfono, vi que era un mensaje de Patricia. ¿Todo bien? Te extraño. ¿Cuándo vienes a cenar? Pensé por un momento en contestarle, pero me di cuenta de que no tenía nada que decirle. Ya no tenía necesidad de hablarle a nadie de lo que estaba ocurriendo en mi vida. Nadie me ayudaría a decidir lo que tenía que hacer. Solo yo podía hacerlo. Esa noche, mientras estaba sentada frente al espejo, me vi de nuevo. La mujer que había sido. La mujer que había aceptado vivir en una relación donde no había amor ni respeto. Donde mi identidad se había perdido. Pero esa noche no era la misma. No era la mujer sumisa que había dejado que el tiempo se llevara su dignidad. Ahora sentía que estaba comenzando a recuperarla. El futuro estaba en mis manos. Y ese futuro, lejos de él, era todo lo que necesitaba. Decidí que al día siguiente iría a la inmobiliaria.
El lugar en River Plaza me estaba esperando y no podía dejar que nada me detuviera. Me quedé mirando el teléfono, donde un mensaje de Leo brillaba en la pantalla: estoy cansado de esperar. Ven a casa. Lo dejé allí, ignorado. Sabía que no regresaría. Que ese era el último mensaje. Y por primera vez me sentí aliviada. A la mañana siguiente me desperté temprano. El sol apenas se filtraba a través de las cortinas, pero ya podía escuchar el bullicio de la ciudad que nunca dejaba de moverse. Me levanté sin prisas, sin el peso de tener que encajar en una rutina que me aplastaba. Hoy mi vida tomaría un giro. Dejé de lado la inseguridad que siempre me había acompañado y me concentré en lo que realmente quería. Algo dentro de mí me decía que este era el momento de cambiar, de liberarme. No estaba dispuesta a seguir sufriendo en silencio. Me vestí rápidamente con algo cómodo pero elegante. Miré al espejo una vez más. No había maquillaje, solo la pureza de una mujer que estaba cansada de esconderse. Llamé a Patricia antes de salir. Ella había sido mi amiga más cercana durante todos estos años, aunque a veces sentía que ni ella sabía lo que realmente pasaba dentro de mí. Aún así, su apoyo siempre había sido incondicional. ¿Estás lista para hoy?, me preguntó con voz animada cuando contestó. Más que lista. Hoy doy un paso que ya no tiene marcha atrás. Me despedí de ella y salí al mundo, sintiendo que por fin tenía el control. El camino a la inmobiliaria me pareció más largo de lo que realmente era. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad y mi mente seguía corriendo, reflexionando sobre todo lo que había dejado atrás. Leo, con sus constantes humillaciones y desprecios, su indiferencia hacia lo que yo representaba. Y Agnès, esa mujer con la que él había encontrado lo que yo no había sabido darle. Pensaba en todo eso mientras me detenía en cada luz roja. Cuando finalmente llegué al centro comercial River Plaza, la zona parecía más viva que nunca. La remodelación ya estaba en marcha. Había un bullicio de personas, camiones y obreros que preparaban el terreno para algo más grande. Algo que no sería solo un escaparate de lujo, sino una zona de negocios prometedora. Al entrar en la inmobiliaria, fui recibida por una joven agente que me mostró el espacio que había estado investigando. Era más grande de lo que pensaba, con ventanales grandes que daban a la calle principal. La luz natural inundaba el lugar y el ambiente tenía un aire moderno pero acogedor. Era perfecto. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en todo lo que podía lograr aquí, lejos de Leo y sus comentarios sobre mis estúpidos bollos. Este es el lugar, dije con una seguridad que me sorprendió. El agente sonrió, como si hubiera esperado que lo dijera. Sé que esto va a ser un éxito, señora. Este lugar lo tiene todo. Firmé el contrato al instante, sin mirar atrás. Ya no había tiempo para dudar. Me quedé allí por unos minutos, sintiendo el peso de mi decisión. Me imaginaba a mí misma trabajando en este lugar, rodeada de gente que apreciaba lo que hacía. Sin la sombra de Leo, sin las constantes comparaciones. Solo yo, mi panadería y mi futuro. Cuando salí de la inmobiliaria, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Leo. ¿Qué vas a hacer, seguir ignorándome? Sentí una pequeña oleada de rabia, pero rápidamente la deseché. Ya no me importaba. Mi vida no dependía de él. El cambio ya estaba hecho. El día avanzó rápidamente. Volví a la panadería, más animada de lo que había estado en mucho tiempo. La señora Thompson estaba allí, como siempre, sonriendo al ver mi expresión. Ella, con su sabiduría y calma, parecía saber que algo había cambiado en mí. ¿Cómo te fue?, me preguntó, mientras recogía algunas tazas de café. Fue un buen día, respondí, mirando con orgullo los mostradores llenos de pasteles y panes recién horneados. La panadería había crecido en los últimos meses, y la idea de expandirla me llenaba de energía. El olor a pan recién horneado llenaba el aire, y por primera vez no sentí que todo fuera un esfuerzo. Estaba haciendo lo que realmente amaba, y mi pasión por el trabajo se reflejaba en la calidad de lo que hacía. La señora Thompson observaba, y en su mirada vi aprobación. Ya lo sabía, dijo con una sonrisa suave. Siempre lo supe.
Mi mente seguía ocupada con lo que había sucedido esa mañana. Al firmar el contrato, había dejado atrás una parte de mí misma que nunca más volvería. Las dudas, las inseguridades, todo eso ya no tenía cabida. Ahora solo quedaba concentrarme en lo que había decidido para mi futuro. A medida que el día pasaba, las ideas comenzaban a formarse más claras en mi cabeza. Tenía que darme espacio para crecer, para aprender más sobre el negocio, para no solo ser una panadera, sino una empresaria exitosa. Llamé a Patricia más tarde para contarle sobre la firma del contrato. Ella estaba emocionada por mí, pero también un poco preocupada. ¿Estás segura de esto?, me preguntó, con un tono que me hizo dudar por un segundo. Totalmente segura. Es lo que quiero, Patricia. Y ya no me importa lo que Leo piense. No puedo seguir viviendo bajo su sombra. La conversación me dio una sensación extraña, como si estuviera liberando una parte de mí que había permanecido cautiva por años. Pero al mismo tiempo, también me sentía más fuerte, más capaz de tomar las riendas de mi vida. Esa noche, después de cerrar la panadería, pasé por el centro comercial River Plaza de camino a casa. Me detuve un momento frente al escaparate de la nueva panadería, mi panadería. A través de la ventana, vi el futuro que estaba construyendo. Estaba allí, sólido, esperándome. La ansiedad que había sentido antes ya no estaba, y eso me hizo sonreír. Lo había logrado. El teléfono vibró en mi bolso, y cuando lo saqué, vi el nombre de Leo en la pantalla. La tentación de contestar fue grande, pero sabía que no debía. Sin embargo, le di un vistazo a su mensaje. ¿Nos vemos esta noche? Necesito hablar. Decidí ignorarlo. Ya no tenía nada que decirle. No quería hablar más con él sobre lo que habíamos perdido. Mi futuro estaba aquí, frente a mí, y no iba a dejar que nada ni nadie me lo arrebatara. Al día siguiente, me desperté temprano. Había decidido que no iba a esperar más para hacer los cambios que necesitaba en mi vida. Las primeras horas de la mañana siempre me daban paz, y cuando llegué a la panadería, el olor del pan recién horneado me dio la bienvenida como un abrazo reconfortante. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, pero ya había varias personas esperando en la puerta. Me sentí bien al verlas, sabiendo que había construido algo que valía la pena. La señora Thompson me miró desde la cocina, y al ver la expresión en mi rostro, sonrió. Hoy se ve diferente, dijo, con un brillo en sus ojos. Era cierto. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no me sentía atrapada. Ya no me sentía pequeña. Esa mañana, la clientela parecía más entusiasta que de costumbre, y me sorprendió ver a una pareja entrando, buscando algo especial. Recordé que tenía que preparar los pedidos para el evento del River Plaza, y empecé a hacer un plan mental de lo que necesitaba hacer. A media mañana, Patricia vino a visitarme. Me traía algunas ideas para la expansión, sugiriéndome que pensara en abrir más sucursales en otras partes de la ciudad. Pero lo que realmente me hizo sentir que estaba tomando el control fue escucharla decir: «¿Sabes? Te veo diferente. Estás tomando las riendas de tu vida ahora. Me alegro mucho por ti». Las palabras de Patricia me tocaron profundamente. Ya no estaba mirando al pasado ni esperando que Leo cambiara. Sabía lo que quería y cómo iba a conseguirlo. La panadería era solo el comienzo. Pasé el resto de la mañana centrada en las recetas, en la preparación de lo que necesitaba para el evento. Durante ese tiempo, tuve un breve momento de duda, pero la escuché nuevamente en mi cabeza. Ya no me importa lo que Leo piense. Era liberador. Sabía que lo que estaba construyendo era más grande que cualquier relación rota. A media tarde, recibí una llamada inesperada. Era de Ellen Richardson. Me pidió que la encontrara en su oficina para discutir más sobre la propuesta de franquicia. Acepté inmediatamente, sabiendo que esa reunión podría marcar el comienzo de algo aún más grande para mí. Cuando llegué, Ellen estaba sentada frente a su escritorio, con una gran sonrisa en el rostro. Había algo en su expresión que me tranquilizaba. «Vanessa», comenzó, «estoy emocionada por esta colaboración. Y quiero que sepas que veo un futuro brillante para tu panadería. La gente lo necesita. Lo siente.
Escuché cada palabra con atención, sabiendo que en este momento, todo lo que había hecho hasta ahora se estaba poniendo en su lugar. No solo se trataba de un negocio. Se trataba de hacer algo que me representara, que me diera propósito. De repente, la puerta se abrió y alguien entró en la oficina. Me dio la vuelta y allí estaba Leo. Mi corazón dio un vuelco, pero rápidamente recobrando la compostura, decidí que era momento de enfrentarlo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Leo me miró fijamente, con una mezcla de frustración y algo más en sus ojos. Yo ya no tenía miedo. «Quiero hablar contigo», dijo, sin acercarse demasiado. Lo miré un momento y, sin decir nada, me giré de nuevo hacia Ellen. «Como te decía», le dije, sin apartar la vista de Leo, «estoy lista para el siguiente paso». Leo se quedó allí, observando cómo mi vida avanzaba sin él. El ambiente en la oficina de Ellen se volvió tenso, como si cada palabra estuviera medida, calculada. Mientras Leo permanecía allí, viéndome, con esa mirada vacía y fría, su presencia se volvió irrelevante. Sabía que ya no importaba lo que él pensara. Yo ya había tomado una decisión. Ellen observó la situación, sin mostrar ninguna sorpresa. Ya conocía la historia. Sabía lo que Leo había hecho, lo que había perdido. Yo había dejado claro desde el principio que quería cambiar mi vida, pero esa era una declaración que también significaba cortar lazos con un pasado doloroso. Leo, con la misma expresión de siempre, habló de nuevo. «Vanessa, ya basta. Sabes que todo esto no tiene sentido. Esto no es lo que te mereces». Lo sé, lo hice mal, pero te juro que todo lo que quería era que las cosas funcionaran. Dime qué más debo hacer. Ellen levantó la vista hacia él, su mirada tan firme como siempre. No dijo nada, pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Era claro que la situación ya no dependía de él. El control ya no estaba en sus manos. Y me di cuenta de algo en ese instante, por mucho que él quisiera cambiar las cosas, por mucho que insistiera, ya no podía revertir lo que había hecho. Yo ya no estaba atrapada en su mundo. Estaba construyendo el mío. Y eso me daba el poder. Lo miré directamente, sentí la necesidad de decirle lo que llevaba tanto tiempo guardado. Lo que quiero ahora, Leo, no es lo que tú tienes que ofrecerme. No busco más promesas vacías. No quiero más mentiras, más críticas, más traiciones. Estoy construyendo algo real para mí. Algo que jamás podré encontrar en un mundo que ya no me interesa. Leo abrió la boca como si quisiera replicar, pero no dijo nada. En su lugar, dio un paso atrás, finalmente comprendiendo que no podía manipularme más. La batalla estaba ganada, y no solo por mí, sino por todo lo que representaba lo que estaba a punto de lograr. Ellen rompió el silencio con su tono suave y confiado, sonriendo mientras me miraba. Yo ya lo sabía. Todo lo que has hecho hasta ahora, todo lo que has logrado, es solo el comienzo. Has tomado la decisión correcta, Vanessa. Esa fue la primera vez en años que alguien me dijo que había tomado la decisión correcta. Y en ese momento, sentí que mi corazón se aligeraba. No había vuelta atrás. No necesitaba más confirmaciones de nadie más, ni siquiera de Leo. Esta era mi vida y mi futuro. El resto solo era ruido. Leo, con los hombros caídos y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás lo que un día fue nuestro. Ellen se acercó, me puso una mano en el hombro con una sonrisa cómplice. Ahora, vamos a hacerlo, ¿sí? Ya no hay nada que te detenga. Asentí, la idea de lo que me esperaba me hizo sentir más viva que nunca. Me sentía lista para afrontar lo que venía. Tenía un plan y estaba decidida a verlo realizado. La puerta de la oficina se cerró con suavidad y al salir, vi a mi futuro con una claridad que nunca había tenido. No era solo el negocio. Era mi vida. Era mi renacer. Al día siguiente, la panadería ya no era solo un lugar al que acudían clientes habituales. Había algo en el aire que lo hacía diferente, como si los cimientos de mi vida se estuvieran remodelando. El sonido del rodillo sobre la masa parecía ahora un eco de algo mucho más grande que solo una simple receta.
Era como si todo en mi vida estuviera comenzando a alinearse y, por primera vez, me sentía tranquila con cada decisión que tomaba. La señora Thompson estaba en la parte trasera, limpiando las bandejas con su calma habitual. Me miró de reojo mientras preparaba unos croissants para un pedido grande. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con una voz suave, tan familiar, que me hizo sonreír. «Me siento fuerte», respondí, sin pensarlo mucho. Pero al decirlo, comprendí que era cierto. Ya no estaba solo lidiando con el dolor ni con el miedo al futuro. Estaba tomando el control y eso me daba un poder que jamás había conocido. Unos minutos después, el timbre de la puerta me hizo levantar la vista. Era una figura conocida, una que había estado acechando mis pensamientos desde la noche anterior. El director del banco, el hombre que había ofrecido el préstamo para ampliar la panadería. Se acercó con una sonrisa amplia, una sonrisa que en ese momento me pareció una mezcla entre simpatía y anticipación. «Vanessa, ¿tienes un momento?», dijo, mientras tomaba asiento frente a mí, una carpeta con documentos bajo el brazo. Lo miré fijamente, no era solo un préstamo lo que me ofrecía, era una oportunidad. La oportunidad de dar el siguiente paso, de expandir mi negocio, de darle un futuro a mi visión. Esa era la oportunidad que estaba esperando. Pero, en el fondo, sabía que aún había un reto mayor, probarle a Leo, a todos, que esta panadería no solo representaba mis sueños, sino que ahora formaba parte de mi identidad. «Claro, ¿de qué se trata?», respondí, manteniendo mi tono firme, como si todo lo que pasaba alrededor ya no me afectara. Era un juego, y esta vez yo tenía las cartas en mis manos. El director comenzó a hablar de las condiciones del préstamo, de los términos y la manera en que podríamos organizar la expansión. Pero, mientras escuchaba, me di cuenta de algo que no había considerado antes. Mi verdadera fuerza ya no venía de este negocio, ni de lo que podía ganar de él. Venía de mí misma, de la certeza de que ya no dependía de nadie más, ni de la aprobación de Leo, ni de la necesidad de quedarme en una relación que no me valoraba. Lo que estaba haciendo ahora no solo estaba construyendo un futuro próspero, sino que me estaba reconstruyendo a mí misma. «Me interesa», le dije, interrumpiéndolo en mitad de la explicación. Los números y los papeles se desvanecieron por un momento mientras me concentraba en lo que tenía en mente. «¿Cuánto tiempo necesitamos para cerrar los detalles?». El director sonrió, reconociendo mi determinación. «Podemos hacerlo en cuanto quieras. Lo que necesites está a tu alcance». «Estás tomando la decisión correcta, Vanessa». Sentí un escalofrío recorrerme, pero no de miedo, sino de excitación. Todo estaba alineado. Todo lo que había hecho hasta ahora, todas las decisiones difíciles que había tomado, me habían llevado a este momento. Esa tarde, mientras las luces del centro comercial se apagaban, sentí que algo en mí también se había apagado. El miedo, la duda, la inseguridad. Todo lo que antes me mantenía atada a una vida que no quería vivir se había disuelto. Estaba lista para lo que viniera. La señora Thompson me miró mientras apilaba las últimas cajas en la parte trasera de la tienda, sonriendo con esa complicidad que solo se gana con años de amistad. «Qué buena cara tienes, Vanessa», dijo, observando cómo organizaba los últimos detalles del día. «Te mereces todo lo bueno que viene». Asentí sin palabras, mirando el escaparate. Sabía que ese sería el primer día de muchos. La panadería seguía siendo mi refugio, pero ahora era algo más. Era el comienzo de algo mucho más grande. Y por fin, estaba lista para abrazarlo completamente. Esa noche, el aire parecía más frío de lo habitual y por un momento, me sentí absorta en mis propios pensamientos. Cuando cerré la panadería, los ecos de las risas y las conversaciones se desvanecieron poco a poco, reemplazados por un silencio profundo. Fue el mismo silencio que había acompañado mis momentos de duda, los mismos instantes en los que pensaba que no podía seguir adelante. Ahora, sin embargo, ese silencio ya no me parecía vacío. Era pacífico. Me dirigí a casa con la mente ocupada, pero no con la pesadez que solía acompañarme antes. No pensaba en Leo ni en lo que había sido nuestra relación. Pensaba en todo lo que estaba construyendo, en los pasos que estaba dando para crear algo verdaderamente mío.
A pesar de que todo parecía haber cambiado, algo en mí se sentía más firme que nunca. Al llegar a casa, la luz de la sala estaba encendida, lo que me pareció extraño. Leo rara vez llegaba temprano, y menos aún cuando había estado todo el día trabajando en la tienda. Me dirigí hacia la sala, y al entrar, lo vi sentado en el sillón, con los ojos fijos en la televisión, como si estuviera esperando algo. No me miró cuando entré. ¿Y tú qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. A pesar de la serenidad que sentía por dentro, las palabras de Agnès seguían rondando en mi cabeza. Leo levantó la mirada con una mezcla de incomodidad y frustración. ¿Dónde has estado?, me preguntó, sin ni siquiera intentar esconder su irritación. Suspiré, dejando que mi mirada se posara en su rostro, esa cara que había conocido tan bien, esa cara que ahora me resultaba extraña. En la panadería, como siempre, respondí, cruzando los brazos. Claro, en la panadería, dijo, dejando escapar una risa irónica. Siempre tan dedicada a tu maldita tienda. ¿Y qué hay de mí? Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Ya no era solo que nuestras vidas se estuvieran separando. Era que lo que una vez consideré como mi vida había dejado de importarme de la misma forma. Leo estaba luchando con algo, pero ya no era mi problema. Me acerqué a él, decidida. ¿Sabes qué?, comencé, dejando que el aire de la habitación se cargara de tensión. Estoy cansada de tus excusas, Leo. Estoy cansada de ser la que siempre pone todo en su lugar. Estoy cansada de sentirme menos, de escuchar tus críticas, de ver cómo destruyes todo lo que intenté construir. Leo me miró, sorprendido por el tono de mi voz, pero no dijo nada. No podía. Ya no era capaz de contestar. Tú me has dejado aquí, y todo este tiempo, con la excusa de tus problemas, de tu trabajo. Pero no eres el único que tiene sueños, Leo. No eres el único que lucha por algo más grande. El sonido de su respiración se entrecortó, como si no pudiera encontrar las palabras. Estaba claro que todo se había acabado. Me di media vuelta, decidida a salir de allí, a seguir con lo que había empezado. Mi vida no dependía de él, y había llegado el momento de demostrarlo. Esto se acabó, le dije, con una firmeza que ni yo misma creía tener. Y con esas palabras, salí de la habitación, sabiendo que lo que acababa de suceder era lo que realmente necesitaba. Me dirigí al baño y miré mi reflejo en el espejo. Me observé con detenimiento. Ahí estaba yo, una mujer que había sido rota, reconstruida y ahora, completamente decidida a seguir adelante. No era solo la panadera que había comenzado hace años, ya no era esa mujer insegura. Ahora era una empresaria, una mujer que había tomado el control de su vida. Estaba lista para la próxima fase. El teléfono vibró en mi bolso. Era Ellen. «Vanessa, ¿puedes hablar?», me preguntó con su tono suave, pero decidido. «Claro, ¿qué sucede?», respondí, con una sonrisa que apenas pude contener. «Quiero que sepas que la franquicia está lista para ser lanzada. Esta oportunidad es tuya. ¿Estás lista para dar el siguiente paso?». Miré hacia el espejo una vez más y por primera vez en mucho tiempo, una verdadera sonrisa apareció en mi rostro. «Estoy más que lista», respondí, sin dudarlo. Sabía que todo lo que había hecho me había llevado hasta este momento. Estaba lista para hacer crecer mi negocio, para expandir mis horizontes. Pero lo más importante de todo, estaba lista para ser feliz, para tomar mi vida en mis propias manos, sin importar lo que el pasado me hubiera enseñado. A medida que avanzaba la semana, los cambios que había comenzado a gestar en mi vida se volvían más evidentes. La panadería estaba llena de clientes felices, y el ambiente era tan acogedor que parecía que todo lo que había hecho hasta ahora había valido la pena. Pero lo más importante era que ya no estaba sola en esto. Sentía el apoyo de la señora Thompson, el entusiasmo de mis nuevos clientes y la posibilidad de algo aún mayor que lo que alguna vez había soñado. Esa tarde, mientras organizaba las nuevas recetas para una degustación, me encontré con un correo que había llegado esa mañana. Lo abrí lentamente, con una mezcla de incertidumbre y emoción. Era la confirmación oficial para abrir la nueva panadería en River Plaza.
La franquicia estaba a punto de hacerse realidad. Las palabras en la pantalla parecían bailotear frente a mis ojos, pero no podía dejar de sonreír. El futuro estaba finalmente en mis manos, y nadie podría arrebatármelo. Elliot ya no estaba en mi vida. No era solo que se hubiera ido, sino que al tomar las decisiones difíciles, había dejado atrás no solo a él, sino también todas las dudas que me habían acompañado durante años. Ya no era esa mujer que se preguntaba si lo estaba haciendo bien, si valía la pena todo lo que sacrificaba. Ahora sabía que todo ese sacrificio había sido por mí, por mi sueño, por la mujer que estaba destinada a ser. Recibí una llamada de él en esa tarde. Había algo en su voz que me hizo saber que la conversación no sería como las otras. Podía oír la excitación en sus palabras, esa energía que te da la certeza de que algo grande está a punto de ocurrir. Vanessa, tengo una noticia que te va a encantar, comenzó, sin rodeos. Mi corazón dio un vuelco. Estoy escuchando, respondí, con una sonrisa de anticipación. Nos han ofrecido una ubicación en el centro comercial de la ciudad, junto a una marca de lujo que está empezando a hacer ruido. Es una oportunidad única. Queremos que tu panadería sea la joya de este nuevo espacio. Mi mente se aceleró, pero el primer pensamiento que cruzó mi cabeza no fue miedo ni inseguridad. Fue determinación. Este era el momento que había estado esperando. Un nuevo desafío, una nueva etapa. No solo se trataba de vender panecillos y pasteles, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de construir algo con mi nombre, con mi visión. Estoy dentro, respondí sin pensarlo. La señora Thompson me miró desde su puesto de trabajo, y en su mirada vi lo que más me importaba, confianza, orgullo y ese apoyo incondicional que me había dado desde el primer día. Y por primera vez, sentí que no estaba sola. La vida había dado un giro tan inesperado como necesario. La panadería no solo era el refugio de mis días difíciles, sino también la base de mi independencia. Cada pastel que horneaba, cada croissant que salía del horno, no solo representaba un producto, representaba mi lucha, mi esfuerzo, mis sueños hechos realidad. Elliot había sido parte de mi pasado, pero no mi futuro. Mi futuro lo tenía en mis manos, y estaba listo para escribirlo. Un paso más hacia la expansión, una oportunidad más para demostrarle a todo el mundo, y a mí misma, que merecía este éxito. La señora Thompson se acercó, con una taza de té en las manos, y me ofreció una sonrisa llena de complicidad. «Sabes, querida, todo esto es solo el comienzo». Yo sonreí, con el corazón lleno de gratitud y esperanza. «Lo sé», respondí. «Lo sé». La puerta se cerró con suavidad mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando la panadería con una luz cálida. Era el final de otro día, pero también el comienzo de algo aún más grande.